Pues gracias por continuar conectados en este servicio online. Ha llegado la hora de la palabra, después de tener un tiempo de adoración, de oración, de estar juntos. Ahora damos la bienvenida a los que se están conectando también y también le damos la bienvenida a nuestra invitada, a Tete Rodríguez, esposa de nuestro querido amigo y pastor Sergio Chávez en Casa de Adoración Villahermosa. ¿Cómo estás, Tete? Buenas noches, gusto verte. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Gracias a Dios, gusto estar aquí con ustedes. Al Señor, pues, por esta invitación. Le doy gracias a Dios porque, pues, nos permite compartir, ¿verdad? Y les agradecemos mucho la confianza. Gracias a Dios, bien, aquí estamos. Sí, por la disposición. Hace un poquito más de un año estuvo compartiendo la palabra con nosotros tu esposo, el pastor Sergio. Fue de mucha Sí. bendición y se quedó pendiente el que pudieras estar con nosotros. Estaba el deseo en nuestro corazón. Lo que sí, yo honestamente no te había escuchado enseñar hasta el Congreso de Maestros que fue hace algunas semanas, perdón. Y la verdad es que lo hiciste muy padre, muy bien. Me gocé con la palabra y el Señor te usó grandemente. Estuvo muy padre el congreso. ¿Qué te pareció, Tete? Gracias a Dios, pues sí, la verdad, pues el Señor no deja de sorprendernos, ¿verdad? Sus planes, pues son completamente diferentes a lo que uno tiene pensado y bueno, creo que sí fue de gran bendición. Creo que quienes estuvimos ahí, estuvimos muy edificadas. eh, por mis hermanas, expositoras. Creo que sí, fue un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Y bueno, y pues lo que el Señor me dio, ahora entiendo por qué el Señor ponía en mi corazón ese gusto, ese anhelo, ese amor por niños especiales. Ahora entiendo por qué, ¿verdad? Para servirle y para entender y ayudar a mis otras hermanas a amar a estos niños. Sí, Muy importante esa parte de la enseñanza. Digo, todos los congresos de maestros siempre tienen muchas cosas que nos edifican, que nos bendicen, siempre son muy completos y a veces uno se pregunta después de tantos, porque ya van muchos congresos, se ha hecho por muchos años, ¿cómo van a poder mejorar el que viene, no? Y obviamente la sabiduría viene de Dios que le dio ahí a nuestra pastora Vicky para irnos por esta dirección también y tocar el tema de los niños especiales, que fue lo que te tocó compartir a ti. Por cierto, los que nos están viendo y no saben de lo que estamos hablando, vayan al YouTube de Casa de Oración México y busquen Seminario Congreso para Maestros del 2023. Ella estuvo Tete compartiendo unas enseñanzas específicamente y un taller específicamente sobre niños especiales en nuestras iglesias, cómo enseñarlos, entender sobre todo el asunto con ellos que bueno, no voy a decir todo lo que dijiste, pero aprendí muchísimo, ¿no? Escúchenlo, tómense el tiempo, vale la pena, sobre todo en estos tiempos, y yo creo más en Estados Unidos, yo que he estado en los dos países, veo más en Estados Unidos frecuente ese tema del autismo, del síndrome de Down y algunas otras condiciones que nuestros niños pueden tener y cómo debemos tratarlos, porque el Señor también ama a esos niños, el Señor también tiene planes con esos niños y también quiere que se salven. Así que es muy importante esa temática y creo que el Señor te utilizó ahí, Tete, sí por ese anhelo, por ese deseo, pero también por una capacitación previa que tú tienes, porque tú te dedicaste a la docencia, ¿cierto? así es. Sí, pues el Señor me ha permitido trabajar con niños muy de cerca, no especiales directamente, por eso te digo que ahora entiendo el propósito de Dios desde ponerme el amor hacia los niños, pero no me había permitido trabajar en el área especial, sino siendo maestra de niños, digamos, regulares, de escuelas regulares, ahí he estado, pero siempre hay un niño especial en una escuela, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi formación académica y bueno, que ahora pongo al servicio del Señor. Eh, Señor, todo eso lo permite como capacitaciones nuestras, ¿no? Por algo el Señor le permitió al apóstol Pablo caminar en el fariseísmo de esa manera y trabajar como trabajó para después poner al servicio del Señor todo ese aprendizaje, ese bagaje que tenía. A veces no comprendemos porque el Señor nos deja pasar por ahí, pero ya después lo comprendemos y decimos, ok, Así es. era por esto. Y siempre va a ser para ponerlo a su servicio, para su gloria. Y gracias a Dios por esa temática que te permitió
tocar. En lo personal, hablo a título personal, yo soy un niño de los ochentas y a mí me tocó, ochentas, principios de los noventas, pues me tocó cuando todavía no habían tantos diagnósticos acerca de condiciones que hay el día de hoy y fue muy difícil para mí. Yo tengo ADHD, o déficit de atención e hiperactividad. Y ahora yo lo vine a saber ya cuando tenía pues ya más de 30 años, ¿no? Y toda mi infancia fue complicadísimo para mí. Sin embargo, bueno, Dios tuvo misericordia. Ahora he aprendido el Señor me ha dado la gracia y he aprendido a identificar cuando me estoy distrayendo, cuando estoy muy, muy hiperactivo, a controlar los alimentos que consumo, Exacto, a, tiene a- a mucho que di- ver. des- claro, desfogar la energía en el ejercicio, etcétera. Y a lo mejor algunos están explicando ahora por qué nuestro pastor está así siempre todo acelerado, ¿no? Pero se puede y nuestros niños pueden ser usados por Dios si los instruimos y si sabemos cómo llegarles. Definitivamente así es. Todo niño necesita esa instrucción, ese amor de parte de Dios y pues nosotros tenemos que entender que a veces no, no reciben la misma información que todos los demás, sino a su tiempo, a su ritmo, de diferentes maneras, y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que Dios también nos da esa capacidad, esa creatividad para poderles presentar el evangelio de muchas maneras. Así es. Particularmente Sí, nuestras maestras aquí en la iglesia infantil de Casa de Oración Houston lo absorbieron y empezaron rápidamente a tomar cartas en el asunto. Tuvieron ya sus Zoom meetings y empezaron a ver cómo iban a abordar los casos de cada niño en particular, porque no es algo general. O sea, por ejemplo, tenemos niños que son un poquito más lentos en aprendizaje, pero también tienen niños como el caso de un servidor que comprende las cosas rápido y por lo mismo, como ya lo tienes, después te distraes y empiezas a hacer otras cosas y es, exacto. es, es caótico, ¿no? O puede Sí, serlo. Así que gracias a Dios por esa información, que no vamos ahora a ahondar mucho en eso, no es el tema, pero sí nos gustaría platicar, Tete, si nos puedes comentar cómo fue que tú te convertiste, cómo fue que tú llegaste a la iglesia, si pudieras compartirnos un poquito de esto para que la congregación y la audiencia te conozca y conozca quién nos va a predicar la palabra. sí, pues muchas gracias. Pues bueno, yo creo que la mayoría de las personas, tristemente, llegamos al Señor en un tiempo de quebranto, en un tiempo de necesidad, de no encontrar esa dirección, de vacíos, de esos momentos que dices, ¿dónde puedo encontrar una paz y un amor que mi corazón está anhelando, ¿no? Y bueno, me encontraba yo en esa situación hace ya más de 15 años, en un matrimonio complicado, eh, sin entender muchas cosas, cuál era el rol de la esposa, el esposo igual, y una necesidad del Señor, pero todavía pues no sabía yo qué era. Eh, Llegamos a los pies del Señor gracias a mi cuñada, la hermana de mi esposo. Ella nos invitaba, acérquense a la iglesia, vayan a la iglesia, ¿verdad? Un matrimonio complicado. Y yo decía, sí, yo quiero un matrimonio estable, yo quiero un matrimonio bonito. Yo sabía que eso no era, yo sabía que ese no era lo que Dios pide de una esposa, de un matrimonio, de un esposo. Y con ese quebranto, pues yo llegué a los pies del Señor pidiéndole que me ayudara, que me enseñara cómo ser esposa, cómo ser madre, conocerle. Y cada vez que yo llegaba a la iglesia cristiana, que no era casa de oración, era otra iglesia, yo me desquebrajaba y llegaba el quebranto y había siempre hermanas a mi alrededor asistiéndome, ayudándome, hablándome del Señor, que el Señor pues está pronto, ¿verdad? Para tocar nuestro corazón, para restaurarnos y empezaron a arroparme, a abrazarme y bueno, y digamos que ahí empezó ese proceso de conocer quién es Dios en medio de una necesidad. Eh, Sabemos que hay familias que en vez de buscar de Dios, ¿verdad? Buscan otras cosas, se refugian en otras cosas y
pues toman caminos equivocados. Gracias al Señor y su misericordia y su gracia nos tomó, empezó a restaurar mi vida, a llenar esos vacíos, esa tristeza, a hacerme entender cuál era el rol de esposa, de mamá, de mujer, que Dios dignifica a la mujer, tiene su lugar. Y bueno, empezó un caminar, un proceso y como decía yo al principio, el Señor no deja de sorprendernos, ¿verdad? Nunca imaginé que yo fuera a servirle al Señor en un pastorado. Jamás, nunca por mi mente cruzó yo que el Señor me usara de esa manera, que mi vida le sirviera de esa manera. Y bueno, pues no deja de sorprendernos el Señor, ¿verdad? Por dónde nos lleva, la manera que Él nos usa, ¿verdad? Solamente, bueno, hay que estar dispuestos a agradarle, a obedecerle, a amarle y bueno, él se encargará de todo lo demás. Eso más o menos es a grandes rasgos cómo llegué al Señor. Gloria a Dios. Pues creo que esto nos deja una enseñanza y tiene que ver con las invitaciones que hacemos, porque creo que aquí todo comenzó con una cuñada viendo su necesidad de Dios. No estoy diciendo que estuvieran de lo peor ni nada, pero viendo esa necesidad de Dios, ubicando esa necesidad de Dios que todos los que no le conocen tienen y los que le conocemos seguimos teniendo esa necesidad de su presencia, de su sabiduría y esa persona, esa cuñada tomando la iniciativa para hablar y decirles, te invito a la iglesia, necesitan a Dios. Y eso es algo que no debemos de perder. Nosotros a veces nos centramos tanto en nuestro mundo, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, que es bueno, ¿no? Por supuesto, es parte de nuestra vida cristiana, pero no debemos de olvidarnos de esa gente que está alrededor nuestro, que tiene necesidad de Dios. Así que es una buena oportunidad para recordarnos eso y que no lo dejemos de hacer, que invitemos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, los invitemos a Cristo y que los traigamos también a la iglesia en donde les vamos a enseñar la palabra y donde queremos el bien para ellos. Y entonces me decías también, Teteo, mencionabas un poquito acerca de este llamado al pastorado. Yo sé que el pastor Sergio ya nos platicó un poquito, pero fue hace un año, ¿no? Ya quizás se nos olvidó un poquito. Y también las mujeres siempre tienen estos detalles que a veces a los hombres se nos pasan y es lo que nos complementa, ¿verdad? Pero sé que no era algo, como decías, que estaban buscando. Creo yo que el que anda buscando eso necesita ajustar cosas o quizás es porque no ha entendido bien de qué se trata y lo que implica, la responsabilidad que implica, porque cuando lo dimensionamos, no lo andamos buscando, más bien como que le sacamos la vuelta hasta Sí, que no dice el Señor, bueno, vas, ¿no? sí, Sí, creo que ese fue un poquito el caso de ustedes, ¿no? Platícanos sí, si es posible. sí, así es. Pues igual de manera sorprendente, eh, nosotros nos estuvimos congregando por un tiempo, por un año en Coatzacoalcos. Ahí estuvimos asistiendo como ovejas. De aquí en Villahermosa a Coatzacoalcos está como a 2 horas más o menos. Yo Entonces, conozco por allá. sí. Entonces íbamos viajábamos cada fin de semana para congregarnos, para que el Señor nos siguiera pues restaurando, creciendo en el Señor y pues buscábamos el congregarnos. Y pues el pastor Martín, que dirige esa obra, pues a mi esposo le decía, Sergio, pues ya tienes que empezar algo, el Señor te quiere en Nínive, o sea, tienes que empezar algo y nosotros, pues sí, algo, pero algo cómo, o sea, nosotros no, pero el Señor tenía sus planes bien trazados y fue de una manera tan rápida cuando el pastor le hizo ese exhorto a mi esposo, a la siguiente semana, una familia cercana a nosotros, por medio de nuestros hijos, ¿verdad? Que en ese entonces estaban pequeños, fueron a casa, los invitamos y pues algo que no era ni planeado ni nada, empecé yo a compartirle a una de ellas. Ya verdaderamente ya había una inquietud. Yo ya me sentía mal de conocerles y no compartir nada. Entonces empecé a hablar, empezamos y de pronto
eran las 11 de la noche y de pronto nos dieron las 3 de la mañana hablando de las cosas del Señor. Y así al siguiente fin de semana, lo mismo. Esas reuniones de amigos, teníamos el momento de compartir y los veíamos interesados y les seguíamos compartiendo y de pronto invitábamos a otras, a otra familia, a otras amistades y compartíamos y de ser algo pequeñitos empezamos en la mesa del comedor de nuestra casa, de su casa, empezaron a llegar otros amigos y seguíamos compartiendo y de pronto decían, ¿y los niños también tienen que aprender, me decían, queremos que también instruyas a nuestros hijos. Pues empezamos también con los niños y la mesa estaba llena de niños y luego de matrimonios y así empezó poco a poco la obra y por la instrucción del pastor Martín decía, bueno, pues ya están como que apretaditos en casa, busquen un local, empiecen a buscar algo. Y pues así empezó, empezamos a buscar un localcito muy, muy chiquitito, en donde no cabíamos todos, entonces de pronto las reuniones para grandes se hacía 1 hora y por la tarde se hacía para los niños, y niños de todas las edades, desde 14 años hasta el más chiquito tendría 6 años, 7 años, algo así. Entonces eran así y pues Dios dando la gracia, porque yo decía, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago, Señor? Dame dirección. Y bueno, el Señor siempre dándonos de Él, de su gracia, me capacitaba, nos ayudaba. Y pues así empezó. Después de ese localcito nos fuimos a otro, a una bodega. Esa bodega no, pues era muy rústica, muy, bueno, bueno, yo la veía hermosa, pero la verdad ahora que paso por ahí digo, ay, señor, no, pues no, no era nada bonita, pero yo la veía de verdad y creo que muchos hermanos compartirán conmigo, que la veíamos muy La bonita, iglesia porque la era, hace, la hermosea, ¿no? La oh, iglesia la sí, hermosea. Ya sí, sin la sí. iglesia ahí, ya dices tú, no, no, está feo. Pero cuando llega la iglesia lo hacemos hermoso. Exacto, exacto. Y bueno, así fue pasando hasta ahorita, bueno, en el lugar que estamos, un lugar muy bonito que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, porque sí, no, es de parte del Señor. De una manera sorprendente estamos ahora en este local y bueno, damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que ha permitido que pasara, ¿verdad? Porque eso nos enseña, aprendemos, crecemos en el Señor, maduramos, ¿verdad? Y todo es por la gracia de Dios y su misericordia que nos tiene aquí. Gracias a Dios. Gracias por compartir A eso grandes también. rasgos. Claro, claro. Entonces, Tete, ¿y ustedes tienen 2 o 3 hijitos? ¿Cuántos tienen? Son 4, 4, wow. 4 hijas, Ustedes son de sí, los valientes. Qué bien. 4 hijas. Ya no se da mucho en estos tiempos tener una familia así de numerosa, pero felicidades, Gracias a son de Dios. los valientes. ¿Y qué Sí, edades tienen sus 4 hijitos? 27, 22, casi 17 años y el último 16 años. Ah, es que yo decía 2 porque conozco a los A dos los 2 más más pequeños. chiquitos. Sí, así Sí, es, faltan qué otros 2, bien. los más Qué bien. No, grandes. nosotros nos quedamos con 2 nada más. Mi esposa decía, no, es que los paquetes para las vacaciones siempre son en 4 y así, pero creo que se las Sí. ingenian cuando tienen más, ¿verdad? Oh, sí. Esa fue la Sí, sí. estrategia que ella usó para no tener más de 2. Ah, Me vendió esa idea. No, nada más que los paquetes vienen en 4 y los carros y sí, etcétera, ¿no? Pero es una bendición. Dice la es palabra una que gran son bendición. una bendición los hijos. El que llena la aljaba de ellos es Amén, bienaventurado, dice la palabra. amén, Tete, sí. pues vamos a tomar el tiempo para la palabra. Yo sé que tienes mucho que enseñarnos, no solo a las mujeres, a las hermanas, yo también me cuento entre los que aprendemos. Nosotros en Casa de Oración creemos que el Señor utiliza también a las mujeres, reparte dones también a las mujeres para edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por hombres y por mujeres. Y nosotros creemos también que aquella maldición que arrojó el Señor sobre la serpiente y sobre la mujer, esa maldición fue rota en Cristo. La simiente de la mujer le aplastó la cabeza a la serpiente y ahí quedó rota esa maldición. El mismo Señor Jesús
aprendió de su madre María y nosotros, por tanto, los hombres también tenemos mucho que aprender de nuestras hermanas mujeres. Así que adelante, Tete, que el Señor te utilice y las hermanas también y hermanos estamos listos para recibir la palabra. Voy a apagar mi cámara y regreso cuando termines para orar. Está con nosotros nuestra hermana Tete de Chávez o Tete Rodríguez de Casa de Oración Villahermosa Sur. Adelante. Gracias, pastor, gracias. Pues bueno, pues como decía, es un gusto estar aquí con ustedes y poderles compartir algo de lo que el Señor me ha dado. Y bueno, antes de empezar, quisiera ponerme en manos del Señor, poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él ayudándonos, ¿verdad? Sea Él hablando y dirigiendo este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que me permites a mí compartir tu palabra, Señor. Estoy muy agradecida contigo por ese privilegio de compartir tus verdades, Señor. Yo te pido, Padre bueno, que tú me ayudes, tú me asistas, que tu Santo Espíritu me guíe. Asimismo, a toda persona que escuchara este mensaje, Señor, tú hables, Señor, con poder a sus vidas para transformar corazones y mentes, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema que esta noche les quiero compartir se titula ¿De qué estás llena? En signo de pregunta, ¿verdad? ¿De qué estás llena? Y bueno, baso este tema, este estudio, en Segunda de Reyes 4, verso 2. Dice, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Con eso contestó ella. Bueno, digamos que es nuestro tema base, pero vamos a leer un poquito más el contexto. ¿Qué va a pasar en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7? Sí, vamos a leerlo un poquito más amplio. Segunda de Reyes 4, 1 dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a 2 hijos míos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Y luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. El verso 6 dice, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Bueno, pues este pasaje es un pasaje pues muy lindo, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco el trasfondo de esta situación, ¿verdad? Vamos al verso 1, donde dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto y tú sabes y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a 2 hijos como esclavos. Bueno, aquí la Biblia no dice exactamente el nombre de la viuda, ¿verdad? No menciona su nombre,
pero sí nos dice que su esposo había sido una persona de la comunidad de los profetas. Aquí vamos a entender un poquito que el término hijo de los profetas eran los discípulos seguidores de los profetas. Era una comunidad que se dedicaba al estudio de la palabra, pero debido a la idolatría que reinaba en ese entonces en Israel, había, digamos que dos grupos de escuelas de profetas, que eran los hijos de los profetas de Baal y los hijos de los profetas de Dios. Así que ninguno, así que según el contexto, esto se está refiriendo a los hijos, a los discípulos de Dios. Entonces, Israel estaba inmersa en una sociedad donde se predicaba, donde se practicaba, perdón, la idolatría, ¿verdad? Y esto a consecuencia de que el pueblo, en el pueblo estaba bajo un reinado, digamos que tirano, donde la usura formaba parte del enriquecimiento de la gente. Los mandamientos de Dios eran pisoteados, ¿verdad? Como era el caso. Y también debemos de recordar que en aquellos tiempos, cuando una mujer enviudaba, quedaba en la completa miseria, ¿sí? Ya que las mujeres no podían obtener empleos como lo hacen ahora, ¿verdad? Ni tampoco recibían ningún tipo de ayuda social. Así que, pues digamos que los prestamistas que no tenían nada de misericordia, estos venían a colectar, ¿verdad? Y como la viuda, pues no podía pagar, entonces dos de sus hijos, ellos iban a ser tomados y eso iba a ser como que la única esperanza para el futuro de esta mujer y ellos iban a ser vendidos como esclavos para poder pagar su deuda. Entonces vemos que esta mujer se queda viuda con hijos y ella no puede hacer frente a los gastos de su casa. En realidad no dice más o menos cuántos años tendrían estos hijos, ¿verdad? Pero se cree, cuando estuve estudiando, que estos ya estaban en edad de trabajar, ¿sí? Por eso les iba a ser útiles como esclavos. Esta familia, para poder salir adelante, esta mujer, para poder seguir adelante, digamos que el esposo cuando vivía tal vez tuvo que pedir dinero prestado, ¿verdad? Pero con la muerte de él, pues ya era imposible cubrir la deuda que el esposo dejó. Entonces, el acreedor no perdonó y pensemos que a lo mejor se llevó todo lo de su casa. O sea, a lo mejor se llevó muebles, se llevó todo. Entonces, la condición de esta mujer era muy apremiante. Y como último recurso, ¿verdad? Es que se iba a llevar a dos de sus hijos como esclavos. Ahora, en estos casos, la ley de Dios mandaba lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 15, verso 1 y 2 decía esto, que cada 7 años, es decir, en el año del jubileo, deberían de perdonar lo que otros les debían, ¿verdad? Es decir, en caso de haberle prestado algo a otro israelita, dice Deuteronomio 15, 1, 2, no deberán reclamar el pago de esa deuda. Dios ha ordenado que ese año se perdonen todas las deudas. Si obedecen los mandamientos, continúa el verso, si obedecen los mandamientos de Dios, Él bendecirá la tierra que les ha dado y nunca habrá gente pobre en Israel. Podrán cobrarles a los extranjeros que vivan en la ciudad, pero no a sus hermanos israelitas. Esto era un mandamiento de parte de Dios. En Deuteronomio 15, 7 y 8 dice, si acaso hay israelitas pobres en la ciudad donde ustedes vivan, no sean malos ni egoístas, más bien sean generosos y préstenles todo lo que necesiten. No les nieguen nada. No se pongan a pensar que ya se acerca el año de liberación y que no les conviene prestar dinero. Si ellos los acusan con Dios, ustedes tendrán que responder por ese pecado. Fíjense,
todo lo que Dios cuidaba para que las personas, pues no hubiera gente pobre en Israel. Dios tenía cuidado de ellos. Y estos eran mandamientos de parte de Dios que había puesto como ley, con el fin de evitar la miseria, ¿verdad? De los más desfavorecidos, como era en el caso de esta mujer. Pero esto no se estaba cumpliendo. Tristemente, esta mujer no estaba siendo protegida como Dios quería que fuera. Era injusto, tal vez pudiéramos pensar, era injusto lo que le estaba pasando a esta mujer, ¿verdad? O sea, pudiera verse injusto, porque Israel debía regirse bajo los mandamientos de Dios. Sin embargo, no se estaba llevando a cabo. Y tal vez tú digas, pues no es justo, a lo mejor tú eres una mujer cristiana, tú eres una mujer que estás pasando un tiempo difícil y tú puedas decir, bueno, así como esta mujer, esta situación no era justo para ella, tal vez tú pienses, pero también para mí no es justo muchas cosas. No es justo que mi esposo me trate así, yo como mujer cristiana, él como esposo cristiano, me trata mal, porque vivimos en un hogar cristiano y nos sujetamos bajo los mandatos y principios de Dios. Entonces, tal vez digas, mi esposo no tiene derecho a comportarse así conmigo, puesto que conoce cómo debe tratarme. Tal vez tú puedas pensar esto, ¿verdad? Pero la realidad es que por la dureza del corazón de cada persona, ¿verdad? De cada integrante de la familia o incluso de la comunidad cristiana, no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, como sucedía en el caso de esta mujer viuda. A lo mejor estamos inmersos en esa situación, estamos pasando un tiempo difícil, pero ¿qué creen mis hermanas? Que el Señor no se olvida de quienes de corazón le sirven. Y Dios puso en el corazón que ella fuera a buscar al profeta Eliseo. Ella dijo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar al profeta Eliseo. Cuando esta mujer encontró al profeta y le explicó su situación y le recuerda que su marido era un fiel servidor de Dios. Eliseo conocía bien a este hombre y a su familia, pero en ese momento, pues Eliseo no sabía cómo ayudarla. Pero Dios sí sabía cómo hacerlo y le revelaba a Eliseo lo que debía decirle a la mujer. Y Eliseo le pregunta, ahí en nuestro pasaje, dice, declárame qué tienes en tu casa. Y ella le contestó, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Ella como que menospreciando, ¿verdad? Que solamente le quedaba eso, que ya lo había perdido todo. Pero el aceite, mis hermanos, déjenme decirles que en aquella época era un producto muy preciado y de mucho valor comercial en aquella época. Además, el aceite tenía diversos usos, tanto usos comunes como usos también sagrados, ¿verdad? Era utilizado para curar, como alimento, como combustible, entre muchas cosas. El aceite, hablando espiritualmente, simboliza la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esta mujer, esta familia, estaba, digamos, guardada por ese poder de Dios. Y no es por casualidad que el cobrador no se llevara esa vasija de aceite, sino que estaba ahí. Pensemos de manera lo que representa el aceite, es el Espíritu Santo ahí. Entonces Dios estaba morando, el Espíritu Santo del Señor estaba morando en la casa de esta mujer. La presencia y la bendición de Dios que habita en un hogar o en una persona no se la puede llevar nadie. Nadie nos puede quitar esa presencia del Señor ni la bendición de Dios. Tal vez alguien se pudiera preguntar, si esta familia estaba guardada por Dios, ¿cómo es que permitió que muriera el marido y y que el marido era el sustento de la familia? Bueno, pues debemos de entender que Dios es un Dios justo y soberano.
¿verdad? Por consiguiente, cuando pasan cosas como estas que no entendemos de dónde vienen, es porque es justo y soberano que así sucedan. Tal vez nosotros no tenemos esa, ese entendimiento. ¿Por qué? Porque esto le corresponde a Dios. Estas situaciones que a veces no logramos alcanzar a entender, le corresponden al Señor. Por lo tanto, cuando pasa una situación difícil en casa, no pienses que Dios te abandonó. No pienses que Dios ya no está contigo, porque si el Espíritu Santo mora en ti, nadie se lo puede llevar, como fue en el caso de esta mujer, que la vasija de aceite estaba ahí. Por consiguiente, todo lo que acontezca en tu casa es por justicia y soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? Es por completa soberanía de nuestro Señor. Para alguna de nosotras tal vez sea difícil entender esta situación, o sea, podrán decir, ay, pues se escucha muy fácil, pero vivir una situación difícil, pues nos desequilibra mucho, ¿verdad? Y por supuesto que cuando estamos inmersos en esa situación, pues no sabemos qué hacer. Estamos en medio de la angustia, de la aflicción. Nuestras emociones nublan todo, ¿verdad? Esas emociones que de pronto se apodera de nosotros, tristeza, enojo, ira, frustración, inseguridades, amargura, depresión, rencor, incomprensión, soledad, y podemos seguir, ¿verdad? Todo esto nubla la situación y empezamos a decir, ¿por qué mi esposo se fue? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó con mis hijos? ¿O por qué estoy padeciendo de esta enfermedad? ¿Por qué permite Dios que mi hijo cayera en las drogas o en el alcohol? Y empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué mi mamá me trata así? ¿Por qué es tan dura conmigo? Yo no me lo merezco. Y empezamos a preguntar y a cuestionar, pero sin dudarlo, Dios nos va a ayudar. Dios nos ayudará a comprender que cada uno de nosotros, de una manera especial, nos va a hacer entender su soberanía, sus propósitos en medio de la situación apremiante. Hay algo que es muy cierto y digamos que hasta cierto punto comprobable, que Dios nunca nos deja ni nos dejará a la deriva, ¿verdad? No nos va a dejar solos en el problema. No es así, como es el caso de este relato. ¿Cuál era la condición real en la que se encontraba la mujer? Esta mujer era viuda, estaba endeudada, pobre, no tenía nada, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Cierto día, ¿verdad? El pasaje dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a dos de mis hijos. Entonces aquí podemos ver dos cosas, que la mujer estaba en completa desesperación, ¿verdad? Preocupación, aflicción, temor, tristeza, dolor, angustia, incertidumbre, inseguridades, tantas cosas que pasaban en ella, depresión tal vez. Y otra cosa que también podemos ver es de que a pesar que tenía este corazón abatido, que estaba confundida, que no sabía qué hacer, dice, después de un tiempo, supo a quién recurrir. Tal vez nosotros pudiéramos estar en esa situación, pero debemos de recordar que Dios está ahí. A veces se nos olvida y no sabemos a quién recurrir y recurrimos a todo menos con la persona indicada, que es Dios. Esta viuda, al no saber qué hacer para resolver su situación, fue a buscar de ayuda para su problema y supo a quién acudir. Fue a buscar al profeta Eliseo, que era un hombre de Dios. Ella sabía que era un hombre de Dios. Y al hacerlo, es como si ella estuviera buscando directamente a Dios, ¿verdad?
Lo mismo con nosotros, dentro de nuestras amistades, familiares, personas allegadas, sabemos a quién recurrir, sabemos identificar qué persona nos puede dar palabra, qué persona nos puede alentar, o vamos y le contamos a la comadre, a la vecina de nuestro problema y lejos de ayudarnos, lo único que nos hace es confundirnos más y llenarnos más de cosas, de sentimientos, de emociones desequilibradas, ¿verdad? Ella fue con la persona correcta, porque en realidad fue a buscar el consejo de Dios y no de personas del mundo, ¿verdad? Ella fue a Dios porque Dios le mostraría la solución. Dios le iba a mostrar la solución. En Primera de Samuel 9:9 dice, en esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Ella sabía que el profeta Eliseo iba a tener una palabra de parte de Dios. Por eso supo a quién recurrir. Nosotros debemos de recordar que en medio del problema, lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor. A Él es al único que tenemos que recurrir. Miren lo que nos dice el Salmo 50:15. Dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria, dice el Señor. Si tú necesitas ayuda, no las busques en el mundo, no busques otra solución, otras alternativas. Dirígete primeramente a Dios, busca a Dios, encuentra a Dios. Dios me llevó a este pensamiento de decir, cuando los primeros cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Sabemos que ellos no recurrían a personas que no los llenaran, sino ellos iban directamente con Dios, ¿verdad? Ellos, ellos pensaban, me están persiguiendo, me quieren matar, ¿verdad? Era una persecución de vida o muerte en los primeros cristianos y no se ponían a buscar soluciones donde sabían que no las iban a encontrar. Lo que estoy queriendo decirles es que Dios es suficiente para ayudarnos a solucionar cualquier tipo de problema, ¿verdad? Ellos, los primeros cristianos, recurrían a su única solución, que es Dios. Pero ahora, en la actualidad, ¿qué hacemos ahora los cristianos, verdad? Corremos y vamos a, a buscar otras alternativas y a nuestros hijos tampoco los enseñamos a buscar a Dios. Los enseñamos a buscar otros caminos que no es Dios. Continuemos en el verso 2 de nuestro pasaje y dice, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntaba Eliseo a esta mujer. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Aquí el profeta le está diciendo, bueno, ¿qué haré yo? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Y aquí Eliseo tenía una gran disponibilidad. Él, él, él quería ayudarla. Y nosotros debemos de entender que Dios siempre está a disposición. Él siempre quiere ayudarnos. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, ¿verdad? Que no llegamos a Él, que no recurrimos a Él como primera instancia. Eliseo no la condenó por la deuda de decir, mujer, ¿qué hiciste? Pero mira en qué problema te has metido, ¿verdad? No fue condenada por Eliseo. Y ciertamente no se llega a este punto de endeudamiento de un día para otro, ¿verdad? A lo mejor ella empezó a manejar las cosas de manera errónea, puede ser, no lo dice aquí, pero muchas veces nosotros en ese proceso de prueba, pues a veces nos equivocamos y actuamos de manera errónea.
Sin embargo, aquí el punto no era lo que había pasado y lo que pasó, o sea, lo que ahora contaba no era el pasado, sino que ella en el presente necesitaba un apoyo de manera inmediata, ¿sí? Y lo encontró en Dios, buscando a Eliseo. Lo mismo nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos en esa dificultad y a lo mejor en ese proceso nos equivocamos, pues tenemos que recurrir al Señor, ¿verdad? Aquí también podemos observar cómo Eliseo no trató de deshacerse de ella, porque el problema era muy grande de decir, ay, no, ¿sabes qué? Esto ya no tiene solución, ¿verdad? El problema ya, o sea, date, seguramente te van a quitar a tus hijos. Él lo que quería era ayudarla, ¿verdad? De la manera que él pudiera. Entonces, Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? O sea, yo te quiero ayudar. ¿Qué tienes en casa? Eh, lo que tengas, decía Eliseo, es suficiente para Dios. Lo que tú tienes es suficiente para Dios. La mayor parte del tiempo podemos sentirnos como esta viuda, ¿verdad? De lo que tenemos, de lo que somos, no es suficiente. E incluso a veces nos podemos sentir insignificantes para Dios. Decimos, no, lo que yo tengo pues Dios no lo va a usar o no le soy útil para Dios o no le sirvo a Dios, no. Tal vez podemos pensar, no sirvo para resolver problemas, no soy una buena persona, no tengo la capacidad, no tengo recursos para salir de esta situación, es que soy tan temerosa, no tengo nada que pueda ayudar. Ciertamente la viuda no tenía nada físicamente, pero sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, ella tenía más de lo que sus ojos alcanzaban a ver. Ella tenía lo más valioso. Y así como ella, nosotras muchas veces también menospreciamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros tenemos a Dios aquí, pero olvidado. ¿Verdad? Tenemos el problema y recurrimos a otras cosas. Y se nos olvida que Dios mora en nosotros, su Santo Espíritu está en nosotros. Él nos guarda, ¿verdad? E incluso de los momentos más apremiantes, recurrimos a todo menos a Dios. Lo tenemos ahí olvidado, menospreciado, como esta mujer que decía, solo tengo esta vasija de aceite, ¿verdad? Y vemos la respuesta de la mujer. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, en casa no tiene nada, sino una vasija de aceite. Esta viuda estaba verdaderamente en gran pobreza. No había nada en su casa más que un poco de aceite de oliva en una pequeña vasija. Obviamente, en su esfuerzo por querer salir de una deuda, tal vez, ¿verdad? Pensemos que vendió todo. No había mesas, no había camas, no había muebles, no había utensilios, no había nada. Lo único que le quedaba era un pequeño recipiente de aceite. Sin embargo, esa vasija era suficiente para que Dios la ayudara y la liberara de la esclavitud de sus hijos. Fíjense qué tremendo. Entonces vemos cómo Dios usó lo que la viuda tenía. Lo que nosotros podemos ver como poco o insignificante es mucho si Dios está involucrado ahí. Ella no podía ver más allá de sus circunstancias y digamos que humanamente hasta cierto punto es normal. Ella no tenía nada que la ayudara a salir de su situación apremiante. Por eso corrió a consultar a Dios a través de Eliseo. Cuando nosotras vamos a Dios en una necesidad, es porque sabemos cómo, es porque no sabemos cómo resolver el problema. No tenemos ni idea cómo hacerle. Estamos abrumadas, abatidas, aturdidas, no estamos pensando con claridad. Y es que en realidad vemos a nuestro alrededor que no hay nada, que nada nos puede servir para ayudarnos a salir del problema.
Pero ella sabía que al acudir con Eliseo algo tenía que pasar. Ella tenía fe de que las cosas de alguna manera se iban a resolver. Ella estaba depositando su fe en Dios. Tú, cuando vas a la presencia de Dios, ¿tienes la fe de esta mujer? ¿Tienes la certeza de que Dios te va a ayudar? ¿Vas expectante de lo que Dios puede hacer con ese problema, con esa aflicción, con esa dificultad? ¿O vas dudando, pensando y diciendo, no hay solución, nada va a pasar, las cosas van a empeorar? Y tal vez dices, ¿quién sabe hasta cuándo Dios me va a responder? La forma como se están presentando las cosas no parecen tener solución. Tristemente, dudamos del actuar de Dios. Tal vez Dios quiera hacer un milagro, pero ¿qué crees? Tu fe no te alcanza para ver lo que Dios quiere hacer contigo a través de ese problema. Miren lo que dice en el verso del 3 al 6, ¿verdad? Aquí Dios le da instrucciones a Eliseo. Dice, entonces Eliseo le dijo, ¿verdad? Le dijo a esta mujer, aquí ya a través de Eliseo Dios le va a dar la instrucción a esta mujer. Le dice, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las vasijas vacías que puedan. Luego ve a tu casa y con tus hijos cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le tenían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Entonces, la necesidad, ¿qué va a hacer? Va a despertar un sentido de urgencia. Cuando tenemos una necesidad, ¿verdad? Recurrimos, es algo apremiante, urgente, y esto nos va a llevar a pedir más allá de lo que haríamos en cualquier otra situación de nuestra vida, ¿verdad? La necesidad nos prepara para la llenura. La necesidad nos prepara para conocer a Dios. La pobre viuda tenía que ir afuera, tenía que salir. Su fe estaba siendo probada al ir a buscar vasijas vacías. Eliseo hizo que esta mujer se comprometiera en fe con la provisión de Dios, ¿verdad? El pedir vasijas prestadas a los vecinos no era tarea fácil. ¿Por qué? Porque tal vez ellas, no sé, la pena la iba a limitar. Tal vez ella se iba a sentir incómoda, se iba a sentir criticada, juzgada, de decir, mira, su esposo falleció, pero mira, está a tal punto de deuda que tiene que salir a pedir, ¿verdad? Era una situación difícil para ella. Tal vez le pudieran decir, ay, pero ¿qué vas a hacer con tantas vasijas? Ella se estaba exponiendo a la murmuración, pero ella hizo tal y como la palabra de Dios le estaba diciendo a través del profeta Eliseo, tal y como se lo ordenó. A ella no le importaba lo que los demás le dijeran, porque en realidad ella estaba en gran necesidad y por lo tanto estaba dispuesta a pagar el precio, a pasar todo límite y toda barrera para lograr lo que ella necesitaba. Ella hizo lo que se le ordenó, ¿verdad? Ella lo hizo con fe, creyendo. Y el resultado lo conocemos en el pasaje, ¿verdad? Dios quiere proveernos circunstancias de muchos tipos para que ejercitemos nuestra fe, ¿verdad? Dios quiere que dependamos de Él, Dios quiere que confiemos en Él, porque Él no nos dejará así, pequeñitas de fe. La fe es la riqueza de la vida celestial, ¿verdad? Y eso es el desafío que esta viuda tenía. Tú tienes a Dios en la medida que lo desees. Así es, tú tienes a Dios en la medida que lo desees. Solo recuerda que el deseo que te trae a Dios debe de ser
más que un débil y breve deseo. Escucha, desear es una cosa, pero estar dispuesto es algo completamente diferente. Fíjense, el deseo puede ser perezoso, que solamente queda en el deseo, pero el deseo tenaz, tienes dos posturas mentales completamente diferentes. La primera, no vas a obtener nada, ¿verdad? Es solamente el simple deseo. Pero la última, ese deseo tenaz, con ese obtienes todo, obtienes a Dios y con Dios todo lo que Dios te puede dar, ¿verdad? La necesidad nos prepara para conocer a Dios. La necesidad nos prepara para conocer a Dios. Es el único momento en que tenemos para conocer realmente a Dios, porque nos sentimos acorraladas, abrumadas, y nuestra única esperanza es alzar los ojos y buscar ayuda de lo alto, ¿verdad? Nuestra fe necesitamos ponerla en acción. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Aquí la instrucción de Eliseo fue muy clara. Ve, se lo estaba diciendo a la mujer viuda, ve. No mandó a los hijos a que salieran a buscar las vasijas, no, se lo dijo a ella. Es una fe ponerla en acción. Tal vez Eliseo pudiera estar tentado a ir en busca de las vasijas, ¿verdad? Hacerlo por ella. Pero sabía Eliseo que quien lo tenía que hacer era esta mujer viuda. Dios deseaba la liberación de la mujer de este problema. Y lo que Eliseo dijo correspondía a la voluntad de Dios, ¿sí? Y el resultado iba a ser lo que Dios ya tenía planeado para ella. Para que Dios ejerza su voluntad, tenemos que creerle a Dios, tener fe, creer lo que Dios nos dice. Si Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, debemos de creerle a Dios. Debemos de creer que ese temor nos va a paralizar, ¿verdad? Pero si tenemos la fe y la confianza de que Dios está con nosotros, aunque no lo veamos, esa fe la vamos a empezar a poner en acción. Después, el profeta le dijo, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Para que nosotras estemos llenas de Dios, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Necesitamos apartarnos para que Dios pueda hablarnos en la intimidad. Y es ahí donde Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, en esa necesidad. Miren lo que dice Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Las vasijas también tenían que estar vacías antes de poder ser llenadas con aceite. Esa era una condición. No le haría ningún bien a la viuda llevar vasijas llenas. La condición era que estas vasijas estuvieran vacías. Un Cristo lleno es para los pecadores vacíos, ¿verdad? Nosotros necesitamos vaciarnos para que Cristo nos llene. No es nuestro vacío, sino es nuestra llenura, la plenitud, lo que estorba la salida de la gracia gratuita, la gracia inmerecida de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, la llenura de Dios viene solamente sobre vasijas vacías, ¿verdad? Necesitamos llenarnos de Dios. No es la llenura, sino los vacíos, esa necesidad que nos harán buscar a Dios, porque en la plenitud, en la llenura, cuando estamos bien, nos sentimos plenas, ay, todo marcha bien, eso es lo que nos puede apartar de Dios, ¿verdad? Nos lleva a pensar que no necesitamos a Dios, pensamos que todo está bien, que en ese momento no necesitamos tanto de Dios. Nosotras debemos de estar muy alertas y muy conscientes de buscar a Dios en todo momento. Que nuestro corazón
siempre esté dispuesto a ser llenas de su presencia. Que nada fuera externo llene el lugar que solo le corresponde a Dios, ¿verdad? ¿Y tu vasija de qué está llena? ¿De qué estás llenando tu vasija? ¿Está llena de la gracia de Dios o está llena de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de necedad, de faltas al respeto a tu esposo, a tus hijos, falta de sujeción, de rencor, de amargura, de celos, contiendas, pleitos, malos tratos? ¿De qué estás llena? La primera condición que pidió Eliseo a la viuda era que las vasijas estuvieran vacías. Es decir, Dios quiere primeramente que saques de tu vida todo aquello que estorba, ¿verdad? Para que Él pueda llenar nuestro corazón. No importa la condición de la vasija, si está sucia, si está rota, si está vieja, si está usada, incluso hasta cuarteada, ¿verdad? No importa la condición. Lo mismo te dice el Señor, no me importa el empaque, no importa de dónde vengas, no importa la condición en la que te encuentres, no importa el trasfondo de tu vida, no tienes que venir limpia, no tienes que ser perfecta. Lo importante es que vengas vacía, necesitada de mí, necesitada de Dios, para que Dios pueda llenar, para que el Espíritu Santo llene tu corazón. Porque si mantienes tu vasija llena de todo lo imperfecto, ¿sí? Amargura, resentimiento, celos, vergüenza, eso te va a impedir ser llena del Espíritu de Dios. ¿De qué estás llena? ¿De qué está llena tu vasija? ¿De qué está llena tu vida? ¿La estás llenando de cosas que ocupan espacio, es decir, el tiempo, desgaste personal, salud, ¿verdad? ¿Cómo es tu día? ¿Cuánto espacio de tu memoria, de tu mente, está siendo usada para glorificar a Cristo? Y tal vez nosotras mismas podemos decir o nos sentimos apartadas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ocupando nuestra mente, nuestro corazón en otras cosas. El verso 6 dice, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. ¿En qué momento cesó el aceite? ¿Verdad? ¿En qué momento dejó de fluir el aceite? Bueno, pues cuando se acabaron las vasijas, ¿verdad? Para que la presencia de Dios deje de fluir en nosotras, es que nuestro corazón no esté dispuesto a recibir de Dios. Para que el aceite fluya y siga fluyendo, para que la presencia de Dios siga fluyendo en nuestras vidas, se necesita la vasija, se necesita la disposición de nuestro corazón, que no esté cerrado nuestro corazón, ¿verdad? Por eso Dios te dice, hija mía, te dice, guarda tu corazón, porque el corazón es un lugar muy preciado donde está la habitación de Dios. Y Dios no quiere compartir esa habitación con nadie más, ¿verdad? Él quiere inundar tu habitación, Él quiere inundar tu vasija de su presencia, porque Él quiere dirigir tus pasos, Él quiere redireccionar tu vida. Si no preparamos nuestro corazón y no lo vaciamos continuamente de todo aquello que estorba, no habrá espacio para Dios. Verso 7 dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre.
Aquí vemos cómo Dios realizó el milagro, pero la mujer y sus hijos debían trabajar para vender la provisión. El milagro de esta mujer fue dado de acuerdo a la medida de su fe previa al pedir las vasijas prestadas. Ella pidió suficientes vasijas prestadas como para que el exceso de aceite fuera vendido y proveyera el dinero para pagar la deuda a su acreedor, ¿verdad? Si hubiera pedido más le hubiera sido provisto. Si hubiera pedido menos le hubiera sido provisto. Dios, cuando hace las cosas, las hace bien y siempre sobrepasa nuestras expectativas, ¿sí o no? Siempre sobrepasa nuestras expectativas, pero también depende de cuán dispuestas estemos nosotras a creerle y a obedecerle a Dios. Finalmente, vemos que Dios le dio más abundantemente de lo que ella se hubiera imaginado. La casa de esta mujer se convirtió en un almacén de aceite, a tal grado que tuvo para saldar sus deudas y tenía además aceite para comercializar, tenía aceite para poder vivir. El estatus de esta mujer cambió completamente. Ya tenía el medio para sacar adelante a su familia. En esta historia no solo vemos a un Dios abundante, sino también vemos a un Dios justo. Ella tenía unas deudas que pagar y Dios proveyó los recursos para que pudiera cumplir con sus compromisos y así poder liberar a sus hijos de la esclavitud. ¿Tú qué tienes en casa?, te pregunta el Señor. Él está esperando a que te vacíes de todas las cosas vanas y triviales que frenan el fluir de su espíritu para llenarte con su aceite. Y tú así puedas alcanzar la bendición en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia. Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él pagó el precio de nuestra salvación para que ya no seamos esclavas del pecado. Jesucristo es nuestro ayudador, ¿verdad? Es nuestro profeta por excelencia. Es accesible, está dispuesto a ayudar a sus hijos y a toda persona, a toda mujer, a todo varón, a todo ser humano que se acerque con un corazón dispuesto a conocerle, con un corazón contrito y humillado. Pero es necesario la fe y la obediencia para poder ver la poderosa mano de Dios obrar en circunstancias difíciles en nuestra vida. Amén. Bueno, pues amén. Pues, pastor, este fue el tema. No sé si quiere usted que oremos o usted cierra con oración. Usted me dice. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que estamos necesitados de ti, Señor. Queremos vaciar esas vasijas que están llenas de cosas que estorban, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre Santo, que seas tú llenando las vasijas, los corazones de mis hermanos, Señor, que están necesitados de ti, Señor, ante cualquier tipo de situación, Señor, que seas tú llenando y rebosando esas vasijas, Señor. Listo, pues muchas gracias por esta enseñanza, gracias por permanecer conectados, damos gracias también a nuestro hermano Tete por esta enseñanza, muchas gracias por traer esta palabra para nosotros, esperamos verlos a todos en la próxima semana en este servicio online, saludos a todos nuestros hermanos por allá en Villahermosa, que Dios les bendiga, Tete.